Yo estaba sentada escuchando aquella conversación, mientras observaba cómo el amigo de mi esposo hablaba con una seguridad que parecía capaz de convencer a cualquiera. Entonces dijo, usted verá que en poco tiempo esta casa solo será un recuerdo del pasado, porque se convertirá en una mansión. Con todo el conocimiento y habilidad que yo tengo, y los recursos suyos, vamos a hacer un negocio que nos va a llevar a los lugares que nunca pensamos llegar. O dígame, ¿no le gustaría a usted un día decirle a su esposa, hoy nos vamos de viaje a conocer el mundo, y lo mejor de todo es que no tenemos que preocuparnos de hacer números, porque tenemos lo necesario para eso y más? Mi esposo se quedó pensativo durante unos segundos, y luego dijo, bueno, me parece algo muy bonito, porque usted lo pinta como un paraíso, pero ¿y qué tal que el negocio no funcione como usted dice? Pues quien se quedaría sin nada sería yo, porque como usted dice, todos mis recursos los pondría a la disposición del negocio. El amigo de mi esposo movió la cabeza en señal de negación, y dijo, pero no hay que ser tan pesimista, todo lo que se emprenda debe hacerse con fe, y además recuerde que el que no arriesga no gana. Luego se inclinó un poco hacia adelante y añadió, pero no lo piense más, mire que yo traigo ya un documento que solo falta que usted lo firme, y quedamos como socios, aunque para mí más que socios, como hermanos y juntos caminaremos a este mundo de éxito. Pero hable con su esposa y luego me llama, para que no diga que esto es algo que estamos haciendo arrebatadamente. En eso su teléfono vibró, él se levantó, y con una sonrisa se despidió de nosotros y salió de la casa. Yo observé cómo cerraba la puerta detrás de él, y apenas desapareció de mi vista sentí una extraña inquietud. Mi esposo tomó los documentos y comenzó a revisarlos con atención. Pasaba una página tras otra, mientras yo no podía dejar de pensar en algo que había notado durante toda la conversación. Aquel hombre hablaba demasiado de riqueza, y demasiado de sueños rápidos. Todo sonaba perfecto, pero precisamente eso era lo que me preocupaba. Nadie podía garantizar un futuro tan maravilloso como el que él describía. Mi esposo me miró, y me preguntó, ¿qué te parece? Pues me parece una maravilla. Como tú dijiste, tu amigo pinta el panorama de colores alegres, pero yo no estoy tan segura de que sea tan así. Yo creo que no es bueno que tú hagas ese negocio. Mi marido me miró, y dijo, entonces tú no quieres que salgamos adelante, porque mi amigo sabe bien lo que dice y también está capacitado para hacerlo. No, no es que yo no quiera, lo que digo es que tienes que analizarlo bien. Mi esposo sacudió la cabeza, y dijo, yo siempre pensando en darte a ti lo mejor, en que puedas tener todo lo que quieras, pero ahora vienes a oponerte. No, no es eso, lo que digo es que estamos bien como estamos. Además, yo no te pido nada más, yo estoy más que feliz tal cual nuestra situación. Mi esposo guardó silencio por un momento, como si estuviera procesando mis palabras. Yo podía ver en sus ojos la ilusión que había sembrado su amigo, una ilusión que prometía viajes y una vida completamente diferente a la que teníamos. Entonces añadí, pero si tú quieres hacerlo, está bien, yo te apoyo. Pero creo que sería mejor si tú consultaras a alguien más, para que pueda orientarte con ese documento. No sé, para estar seguros. Mi esposo levantó la mirada de los papeles y me dijo, ¿crees que yo no soy capaz de entender un documento como este? No, no es eso, le respondí rápidamente, ay no contigo. Está bien, no digo más, y que se haga conforme a lo que tú digas. Me levanté y me fui para la cocina. Mientras acomodaba unos vasos sobre la mesa, no podía dejar de pensar en todo lo que acababa de pasar. Yo no quería impedir que mi esposo progresara. Después de todo, había trabajado muy duro durante años, y nadie merecía más que el disfrutar de una vida tranquila. Pero una cosa era perseguir una oportunidad, y otra muy distinta arriesgar todo lo que habíamos construido por una promesa que parecía demasiado perfecta. Tomé una taza y comencé a preparar café para despejar mi mente. Fue entonces cuando escuché el sonido de un vehículo deteniéndose frente a la casa. Por curiosidad me acerqué a la ventana de la cocina, y aparté ligeramente la cortina. Era el amigo de mi esposo, había regresado, y sin más mi esposo firmó el documento. 3 meses después, mi esposo me dijo, hoy vamos a recibir a algunas personas que vienen a celebrar los primeros acuerdos con clientes que nos llevarán a la cima de todo. Ya ves que mi amigo tenía razón, de que todo iría bien.
Ahora sí sé que a veces es mejor no escuchar las voces de los demás, sino la del corazón. Yo lo miré y le respondí con calma, aunque por dentro ya sentía una preocupación difícil de ignorar. Me da mucho gusto que esto vaya caminando bien, pero recuerda que ya son 3 meses que no se ve nada. Tú me hablas de clientes de crecimiento, pero las cuentas de la casa no las hemos podido pagar, y ya son 3 meses de servicios atrasados. Y veo que todo lo que se va a servir hoy se va a comprar hecho, y no sé cómo es que tu amigo sí tiene para gastar tanto, y tú no tengas ni para los recibos de agua y luz. Yo creo que debes analizar bien las cosas, porque yo ya no estoy tan contenta con esto. No sé si tú ya revisaste quiénes son los clientes, si ya hablaste o fuiste a la oficina de ellos. Mi marido me miró y dijo, no sé ni qué es lo que hay en tu cabecita, pero esto va bien, a mí me gusta cómo se ven las cosas. Yo decidí no decir más, porque no quería ser causa de incomodidad para nadie. Mientras la celebración avanzaba, la casa se llenó de una energía extraña, como si todo fuera alegría por fuera, pero tensión por dentro. De repente vimos que se parquearon 3 autos frente a la casa. Salieron 2 señores acompañados de sus esposas y entraron con seguridad, como si ya conocieran el lugar. En ese instante vi como el amigo de mi esposo, apenas los reconoció, cambió su expresión por completo, su rostro se puso nervioso, y sin decir nada se perdió entre los invitados hasta desaparecer. Los señores no tardaron en buscar a mi esposo y le dijeron sin rodeos, ¿usted conoce a tal fulano? Mi esposo respondió con confianza, sí, es mi amigo. Entonces uno de ellos respiró hondo y dijo, pues ese amigo no es tan amigo que digamos, porque nosotros también le dimos la confianza y nos prometió tantas cosas que al final no fueron verdad. Por eso venimos a alertarlo, para que usted no pierda tanto como nosotros. El silencio cayó sobre la sala como hielo, y la música siguió, pero ya nadie le escuchaba igual. Mi esposo me miró con una expresión que nunca le había visto antes, como si todas las piezas comenzaran a caer al mismo tiempo frente a sus ojos. Bajó la mirada, apretó los labios y dijo, lo siento, creo que debí hacerte caso. Ahora vamos a ver cómo solucionamos esto. Y aunque las cosas ya eran difíciles, lo que vino nos dio un poco de alivio. Porque en los días siguientes descubrimos que no todo estaba perdido, pero tampoco era lo que nos habían prometido. Mi esposo logró recuperar apenas la mitad de lo que tenía, suficiente para evitar caer por completo. Hay momentos en los que la vida no necesita gritar para advertirnos, basta con observar con atención lo que no encaja. No todo lo que promete grandeza está construido sobre bases firmes, ni todo lo que suena seguro viene acompañado de verdad. Muchas veces, las decisiones más peligrosas no nacen del deseo de perderlo todo, sino de la ilusión de ganar demasiado rápido. Cuando alguien llega con palabras perfectas, con planes que parecen resolver años de esfuerzo en pocos días, es necesario detenerse y mirar más allá del discurso. La prisa por crecer puede convertirse en el mejor aliado del engaño. Y en medio de esa prisa, lo más fácil es ignorar las dudas de quien está a nuestro lado, y debemos escuchar a quien está con nosotros. El mayor error no siempre está en confiar, sino en dejar de preguntar. No verificar, no investigar, no escuchar otras voces por orgullo o por emoción, puede convertir una oportunidad en una pérdida difícil de recuperar. Y en ese proceso, no solo se pone en riesgo los bienes, también la tranquilidad, la confianza y los vínculos más cercanos. A veces, quien más insiste en que todo saldrá bien es quien menos muestra claridad sobre cómo ocurrirá. Y en esos casos, la transparencia no se mide por la seguridad de las palabras, sino por la posibilidad de comprobar los hechos. Al final, el verdadero crecimiento no está en arriesgar sin medida, sino en aprender a discernir cuándo avanzar y cuándo detenerse. Y sobre todo, en no ignorar esas voces que, aunque incómodas, intentan proteger lo que con tanto esfuerzo se ha construido. Quiero darte las gracias por escuchar y dedicar tiempo a mis relatos, y antes de despedirme, quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita, sin olvidarte de oprimir el pulgar arriba, como muestra de que ha sido de tu agrado. Un fuerte abrazo de tu amiga Lucy, hasta la próxima.